Bueno, hola a todos y a todas las personas que nos están escuchando y acompañando virtualmente en este momento. Eh, Mi nombre es José Picado, curador del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo aquí en Costa Rica, y hoy tenemos la oportunidad de conversar con diversas personas de diversos contextos, además sobre un tema que consideramos pertinente y sumamente relevante, y que además es motivo de una de las exposiciones que tenemos ahorita en las salas del museo, que se llama Lo Documentado. Antes de introducir a las personas que nos acompañan el día de hoy, quisiera nada más comentarles un poco sobre esta exposición, que básicamente la exposición de lo documentado surge desde un lugar o desde un interés por eh, hacer saber al público, o al menos recordar de que existe un centro de documentación en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y que además tiene documentos sumamente importantes, sumamente valiosos, y, y que está abierto al público. Entonces, surge con este interés por abrir nuestro centro de documentación, llevarlo a las salas, y que justamente la gente, las personas que visitan la muestra, eh, se queden con la inquietud de revisar un documento, de revisar un libro, de consultar las diapositivas que tenemos en el museo. Entonces, de ahí surge un poco la exposición. Inició el pasado 17 de marzo y todavía está en salas por si tienen la oportunidad de venir a visitarla. Y sí, y nada más quisiera leerles un pequeño extracto del texto curatorial que da razón a esta exposición, un poco porque plantea algunas de las preguntas que más adelante, eh, y tal vez en mayor o menor medida, se van a comenzar a conversar. Entonces, me permito leerles. eh, Imaginen un espacio en donde coexisten diariamente, algunos incluso desde hace 28 años, libros, catálogos, revistas, cassettes, VHS, discos compactos, fotografías, diapositivas, negativos y demás. Diversos documentos que hacen referencia tanto al contexto en el que surgen como a la institución encargada de recopilar dicho material. En 1994 se inaugura el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica, y como parte de las funciones asignadas a la recién creada institución, se instauró el Centro Regional de Documentación e Investigación en Arte, un espacio destinado, según su ley, a estimular y propiciar la creación artística, la investigación y difusión de las expresiones contemporáneas de arte y diseño contemporáneo. Ante dicho suceso, nuevamente vale la pena preguntarse hoy en día: ¿qué es un centro de documentación e investigación? ¿Qué se documenta o qué se debería de documentar? ¿Cómo dialogan las diversas maneras de documentar entre sí? ¿Cómo continuar documentando las expresiones contemporáneas de arte y diseño contemporáneo? Y finalmente, el material documentado debe ser exhibido, cómo puede ser exhibido, y finalmente cómo se podrían ordenar y mostrarse, si fuera el caso, estos fondos documentales. Entonces, teniendo en cuenta esas preguntas y un montón más que sé que van a surgir de la conversación entre estas personas, eh, antes de cederles la palabra, más bien quisiera ahora sí presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Iniciando por Sol Genaro, licenciada en arte con máster en estudios museísticos y teoría crítica por parte del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Se ha desempeñado como co-curadora del Museo Universitario de Ciencias y Artes, fundó la Celda Contemporánea Proyecto de Recuperación de la Memoria Artística en México, y además fungió como curadora del acervo artístico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, donde actualmente tiene el cargo de curadora de colecciones documentales y es responsable del Centro de Documentación Arqueia. También nos acompaña Kevin Pérez, quien es bachiller en Filología Española y Archivística por parte de la Universidad de Costa Rica, donde además
se ha enfocado en realizar estudios de posgrados en arte. También cuenta con estudios en análisis de datos por parte del Tecnológico de Costa Rica. Ha sido colaborador en áreas vinculadas al manejo de archivos y colecciones documentales en instituciones como la Universidad de Costa Rica y Teorética, donde actualmente es una de las personas encargadas del archivo y la biblioteca del lado U. Pamela Navarro Carreño, licenciada en Teoría e Historia del Arte en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y actualmente es becada en la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Realizó especializaciones en gestión cultural, documentación y registro de colecciones en la misma universidad y a través de pasantías en el Museo de Arte Moderno de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales de la DIVAN o actual Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Actualmente es la encargada de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Chile, donde coordina la unidad de conservación y documentación. Y finalmente nos acompaña Camila Sánchez Baeza, licenciada en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Se desempeñó como ayudante de cátedra en el ámbito de la historiografía del arte, arte colonial y latinoamericano en el mismo departamento y en la Universidad Alberto Hurtado. Además, coordinó el programa de tutorías de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Desde el año 2015 se incorporó al Museo de Arte Contemporáneo tras una pasantía en el área de producción y posteriormente en el área de investigación de la Unidad de Conservación y Documentación. Actualmente forma parte del equipo de la Unidad de Conservación y Documentación como encargada de archivo, desarrollando diversos proyectos de gestión e investigación documental. Entonces, con esa mini presentación, quisiera cederles la palabra a cada una de estas personas que hoy nos acompañan para que justamente puedan introducirnos, tal vez comentarnos un poco sobre cada uno de los centros de documentación e instituciones a las que se encuentran de alguna manera representando en este conversatorio. Entonces, si gustan, empezamos con vos, Sol. Bueno, primero agradecer a nombre de UAC y del Centro de Documentación Arquivia de la Aplicación, Museo de Arte y Diseño Cultural. Consideramos que siempre es una oportunidad inaplazable y no irrenunciable el poder conversar y pensar juntas, ¿no? Y en relación a la urgencia y el compromiso que tenemos los centros de documentación y la relación con políticas de la comunidad. Así que muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y voy a hacer una presentación como nos sugirieron, breve, ¿no? Aproximadamente 10 minutos, con el fin de poder después pasar a las demás presentaciones y luego a la conversación. Les presento el Centro de Documentación Arquilla. Nosotros somos un centro que lleva ya desde, bueno, es joven relativamente, abrimos en el 2008-2009 con la apertura del proyecto museológico del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, que depende de la Dirección General de Artes Visuales. Y es un centro de documentación muy particular que ha logrado, digamos, como abrir cuña en relación a cómo han sido normalmente los acervos documentales dentro de los museos de arte contemporáneo y hacia dónde más bien tendríamos que ir. En su momento, Olivier Debra, que fue un crítico, curador, investigador muy importante y muy querido, le propuso al equipo que estaba reformulando el proyecto museológico del MUAC que tenía que tener un lugar sustantivo, digamos, el acervo documental. Digamos, como no poner únicamente en la cumbre, digamos, del proyecto de colección la obra artística y al artista, sino que también tenía que darse el mismo estatuto de importancia y de relevancia al acervo documental, a los archivos. Y eso, como todos los que estamos aquí sabemos, pues sí es un cambio, digamos, de paradigma y de lógica, porque tradicionalmente habían sido como secundarizados dentro del Museo de Arte Contemporáneo, los archivos. Como está constituida la colección del MUAC, es como una sola, digamos, que tiene dos hemisferios.
el hemisferio, digamos, de la obra artística, que es donde tradicionalmente están los objetos artísticos, instalaciones, pintura, escultura, video, qué sé yo, y el otro itinerario, el otro hemisferio es el acervo documental, que es donde están los fondos y las colecciones documentales. Pero las dos colecciones, los dos acervos, conforman la colección del MOAC. No es algo secundario ni separado. Aquí les hice una presentación rápida, digamos, general, para presentarles el espacio, que es este que pueden ver, digamos, a espaldas de mí. Y este es, digamos, a grandes rasgos, el tipo de, perdón, acabo de ver una falta ortográfica, pero es, digamos, el itinerario de servicios que ofrecemos. Nos concebimos como un área, digamos, del museo viva, muy comprometida con el servicio público. Con esto lo que quiero decir es que, si bien estamos muy comprometidos con el mapeo sistemático de prácticas artísticas que puedan de alguna manera ir fortaleciendo o complejizando el relato historiográfico, ¿no? El relato, digamos, de memoria, estamos muy convencidos de que no es sino a través del acceso público como realmente todo esto tiene o acaba de tener sentido. Creemos desde luego mucho en la cultura material de los acervos que vamos integrando, y con ello todo lo que tiene que ver con la preservación y el cuidado físico de los materiales, pero también creemos en la consulta como un mecanismo también de preservación, ¿no? O sea, como en tanto que estén vivos, utilizados esos activos, más garantías van a tener, digamos, de que políticas de la memoria de eso se sostenga, se pelee y se defienda, ¿no? Independientemente de quién está a cargo en este momento, en un futuro, en la institución. Hacemos adquisiciones de acervo documental, también de acervo bibliográfico. O sea, en este espacio conviven los dos acervos, la biblioteca y los archivos. Llevamos a cabo todos los procesos archivísticos que se requieren, procesos de digitalización, de reprografía, consultas, servicio de biblioteca, préstamos, exposiciones, conversaciones públicas, capacitación. Realmente lo que intentamos es, en la medida de lo posible, desdoblarnos como agentes para compartir con otros aquello que hemos aprendido, herramientas las cuales hemos podido hacer, porque muchas veces no viene el personal, digamos, que interviene en aquella necesariamente de una formación archivística tradicional, ¿no? Muchas veces los hemos tenido que hacer de herramientas, digamos, porque somos agentes comprometidos con las políticas de la memoria, porque reconocemos también los límites, digamos, de las prácticas de conocimiento, pero tenemos ante todo una disposición por hacernos de las herramientas que puedan hacer que avancemos mejor, digamos, como los procesos que tenemos que llevar a cabo. Mucha de la gente que se integra aquí ya viene de historia del arte, de historia, de sociología y de artes visuales, a veces de filosofía. Digamos que es más o menos el universo de perfiles que han logrado integrarse ya en el campo, digamos, de catalogación. Nosotros creemos que la catalogación es una tarea sumamente política y delicada. No la vemos como un proceso en el que la gente pueda simplemente, entre comillas, vaciar datos, sino que tiene que tener cierto perfil, cierto conocimiento y cierta sensibilidad en relación al fondo que van a documentar para que esa catalogación sea, pues, lo más serio y lo más profesional posible, ¿no? Aquí van a ver como algunas imágenes del tipo de procesos que se llevan a cabo, ¿no? Nosotros tenemos al día de hoy 56 fondos documentales y 3 colecciones documentales. Es un número enorme e inusual, al menos aquí en México y casi diría que en Latinoamérica, lo que ha logrado, digamos, poner mucho reflector, digamos, en el Centro de Documentación Arquilla del MUAC a nivel latinoamericano, es precisamente pues que está haciendo un trabajo sistemático de profesionalizar las tareas en relación a la archivística, en relación al arte contemporáneo, porque además de que se atienden, digamos, como todos los apartados, digamos, de archivística, trabajamos para poder inscribir esto en el patrimonio universitario, ¿no? Lo cual les da una defensa en términos de memoria, pues que no necesariamente tienen otras instituciones. Trabajamos muchísimo en generar políticas de confianza con aquellos que tienen aquellos archivos que nos interesan, pues para que puedan confiar en esta institución como una institución estable, profesional, que va a poder sostener los procesos y garantizar el acceso
en términos de memoria pública, ¿no? Aquí pueden ver, muchas veces recibimos los acervos en condiciones pues muy lamentables, ¿no? Porque han sido acervos olvidados, dejados en una azotea, con microorganismos, humedad, hongos y demás. Y nosotros hacemos todo el proceso, ponemos a disposición toda la envergadura del MUAC, ¿no? El laboratorio de conservación, el departamento de registro y control de obra, en fin, ¿no? O sea, como todas las áreas que tienen que ver para poder garantizar que estos acervos garanticen un tiempo de vida. También museografía, producción, ¿no? Servicios editoriales, porque generamos muchos procesos y estrategias para activar también esos archivos. Aquí una imagen en concreto, ¿no? Hicimos una revisión, una investigación curatorial desde los acervos documentales que tenemos para hacer una propuesta de lectura del arte acción en México a través de nuestros archivos. Desde luego no es exhaustiva, que era a partir de lo que tenemos, de lo que hemos logrado reunir, con unas pocas sumas de archivos externos, pero nos parece que es una manera también de comunicar a otros usuarios del museo aquello que el Centro de Documentación Arqueya resguarda, ¿no? Es, digamos, una manera de seducir a otros y transmitirles que los centros de documentación pues, realmente resguardan, suena una palabra como muy decimonónica, pero realmente resguarda tesoros del archivo. Y de ahí pueden salir materiales y obras y documentos capaces de desestabilizar cualquier lectura historiográfica que conocemos. Como pueden ver, por eso hablaba del departamento de la subdirección de museografía y producción del museo, porque trabajamos también mucho ensayando cómo podemos desplegar museográficamente los archivos de una manera lúdica, atractiva, con un lenguaje pues más cercano al arte contemporáneo y que no afiance esa vieja idea de que las expresiones de archivos son soríferas o aburridas, ¿no? Entonces estamos ensayando maneras, a veces nos salen mejor, a veces, entre comillas, cometemos errores. Estamos tratando de administrar, por un lado, nuestro deseo y por otro lado, pues la mejor manera de comunicar las cosas. Esta es una imagen que nos gusta compartir como para hablar de desde dónde operamos, ¿no? O sea, nos interesa restar naftalina al centro de documentación para acercar a nuevos usuarios, combatir el prejuicio de que son lugares aburridos, de difícil acceso o para metaespecializados. Imágenes, digamos, del servicio público, de la consulta pública. Y bueno, la pregunta, ¿qué es lo que mapeamos, ¿no? ¿Qué conservamos para el patrimonio universitario? Esta es una especie, digamos, de resumen tesauro, ¿no? Desde el cual nosotros nos movemos, operamos y dirigimos, digamos, como nuestras búsquedas. Nos gusta mucho la idea de abrir el pliegue de la memoria, de hacer revisiones historiográficas para ver cuáles son aquellas agencias individuales o colectivas que consideramos, de acuerdo, digamos, a un proceso colectivo y colegiado con otras áreas del museo, que son aquellas que tendrían que integrarse al acervo documental. Como ustedes saben, cada archivo que se integra implica muchos compromisos y muchos recursos y, o sea, hay que pensar bien qué es lo que vamos a sumar para también entender en qué momento vamos a poder trabajar y qué nos implica en términos de espacio, de infraestructura, de manos, ¿no? De cabezas que se requieren para poder paliar todas esas necesidades. La gente que no está familiarizada con los archivos cree que la catalogación es algo que quizá en 3 meses lo sacas adelante, ¿no? Y muchas veces son procesos que quizás este equipo no los va a ver terminados, ¿no? Hay archivos enormes, muy complejos, y son tareas muy meticulosas, pues que por más empeño que se ponga, demandan tiempo. Nos interesa mucho pensar nuestro trabajo más como recuperación en oposición a rescate, porque creemos que en realidad las prácticas han estado ahí y que simplemente lo que tenemos que hacer es nosotros como institución mover un poco el andamiaje para recuperar aquello que ha tenido lugar. No queremos ver nuestro trabajo como algo heroico, sino como un compromiso político en relación a la memoria. Nos interesa desde luego la noción del patrimonio, o sea, cómo todo esto que estamos haciendo lo podemos defender con políticas, ¿no? Con estructuras, digamos, institucionales que no permitan que esto de mañana esté en peligro. No podemos ir hacia atrás, sino más tenemos que ir como hacia adelante.
nos interesa la historiografía crítica, leemos márgenes, es algo que nos persigue mucho como interés, poner atención en aquellas prácticas que, entre comillas, no han sido protagónicas por cierta idea de la historia del arte contemporáneo normada, digamos, ¿no? En ese sentido, pues revisamos muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el vínculo de arte-política, pero también el vínculo de arte y escena de rock en español, ¿no? Que también hubo un marcaje muy importante en la escena del rock, del punk, el VIH, ¿no? Cómo ha operado, cómo ha impactado, los movimientos sociales, los bares, ¿no? O sea, cómo son, y digo este resumen porque es aquello que normalmente en cierta tradición, desde cierta idea muy rígida de la academia en relación a la historia del arte, pues no sería necesariamente lo más importante. Sin embargo, nosotros creemos que sí, que ahí hay mucha riqueza y que desde un museo universitario hay que también poner atención en ello. Voy rápidamente para no comerme mucho tiempo. Una de las cosas muy importantes que hizo Olivier Delva, además de poner en el mismo estatuto de importancia a la obra y al documento, fue dejar muy claro que el tipo de archivos que íbamos a buscar no iban a ser únicamente de artistas, sino que realmente el ecosistema de la práctica artística, pues lo conformamos un montón de agentes, ¿no? También los colectivos, los grupos, los críticos, los teóricos, los espacios independientes, los museólogos, los museógrafos, las publicaciones y los grupos de artistas, en fin, dejó apuntado que teníamos también como que contrarrestar ese viejo lugar en que lo más importante es la obra y el artista, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de integrar archivos y fondos documentales de todos este tipo de agentes, ¿no? Les repito, tenemos alrededor de 55, 56 fondos documentales y 3 colecciones documentales, ¿no? Muy rápidamente, un par de ejemplos visuales de la colección Visualidades y Movilización Social, que lo que hemos hecho es no únicamente buscar aquellos archivos que existen y que deseamos, digamos, convocar al relato de memoria pública a través del MUA, sino también generar colecciones de aquello que todavía no ha sido articulado de manera institucional. Entonces, abrimos una colección sobre visualidades y movilización social como una respuesta de política, digamos, y crítica en relación a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fue una manera, digamos, de empezar a reunir algunos elementos visuales que tenían que ver con esa ominoso acto, ¿no? Y luego continuar con otros mapeos también muy lamentables, y están formados por acervo visual, no necesariamente que proviene de artistas, sino viene de activistas o de otro tipo de agentes. O sea, digamos que el apellido arte no está implicado, por eso es de visualidades y movilización social, pensando como en una cultura visual también más amplia, o la colección de visualidades y VIH en México, que también nos hemos dado a la tarea de reunir parte de ese legado, donde la práctica artística y cultural estuvo muy implicada con esa primera pandemia tan brutal en la que intervino, digamos, la comunidad artística. Esa colección de VIH, visuales VIH, logramos hacer una exposición aquí en el museo que justo se tuvo que cerrar porque llegó la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, digamos que fue muy duro pensar como una pandemia dentro del marco de otra pandemia y preguntarnos también desde un centro de documentación, pues cómo podíamos seguir comunicando nuestro trabajo, ¿no? Aquello que estábamos haciendo. Y en el periodo de pandemia logramos tener un apoyo a través del festival El Aleph de la UNAM, es de arte y ciencia, para poder tener un recurso y pensar un micrositio. Este micrositio está vigente, pueden entrar, y logramos integrar todo lo que estuvo en la exposición en un micrositio, que fue muy interesante, digamos, en términos de equipa, ¿no? Preguntarnos qué permite la exposición presencial y qué nos permite un micrositio donde, bueno, es exponencial, ¿no? La cantidad de gente a la que puede llegar, de usuarios, ¿no? Los usuarios también tienen la posibilidad de ver los documentos con mucho más detalle, pueden regresar varias veces, pueden ver los videos completos. Entonces fue interesante, digamos, como preguntarnos al respecto. Simplemente digo, para cerrar esta primera parte de presentación, una cita, ¿no? En pandemia nos dimos a la tarea de ver películas
cada quien en su casa y luego juntarnos para también pensar desde otros lugares la memoria, las memorias, ¿no? Se dice que la mejor forma de entender a una sociedad es extender sobre ella el velo de la desmemoria. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ver más allá de esa neblina? Es una frase que viene en un documental de Gibran Bazán, se llama Los Rollos Perdidos, que es un documental sobre el incendio de la Cineteca Nacional a inicios de los años 80, lo que supuso, desde luego, la destrucción y pérdida de un acervo documental de imagen y movimiento brutal, y que nos viene a recordar también la vulnerabilidad y la fragilidad en torno a la memoria. Y así es como quedan los archivos una vez que son trabajados y completados en su limpieza y cuando están listos para los y las usuarios. Lo dejaría aquí y escucho a mis compañeras y compañeros y continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Sí, definitivamente hay ciertas cositas y puntos, particularmente como esta noción política implícita en el proceso de organización de un archivo, a la que quisiera que retomáramos después en la parte más de conversación. De momento le cedemos la palabra a Kevin y para que pueda presentarnos sobre lado V/teorética y los fondos de la institución. Gracias, José. Bueno, también voy a compartir pantalla. Me avisan si pueden ver, si me escucho bien, todo. Ok. Bueno, el lado V es esta casa, es una de las dos casas que conforman Teorética como proyecto. La puse al inicio como para quienes no la conocen o quienes no la han visto. La casa es un espacio de estudio y también tiene una colección de libros y de archivos que manejamos de formas distintas, pero que de alguna manera como están muy vinculadas en ciertos procesos que les voy a explicar más adelante. Siempre que nos referimos al archivo, y quise usar esto como referencia, hablamos de esta imagen como de la hidra, como este monstruo que tiene muchas cabezas, y uno le corta una cabeza y le sale otra, y le corta una cabeza y le sale otra, como que es un asunto de nunca acabar. Entonces, bueno, me parece que la hidra era como una imagen muy mítica y no muy cercana a mi contexto, entonces quise incluir como este ser micro, digamos, que es como un pólipo, y su nombre científico es hidra, de hecho también, y tiene esa misma capacidad como de que cortan uno de sus tentáculos o uno de sus apéndices y le nace otra, y es como un misterio aún para la ciencia porque puede reproducirse de varias formas y parece que no envejece. Entonces, como con todas estas ideas del no paso del tiempo y de la memoria y de tener varios tentáculos, sé cómo usar eso de punto de partida para hablar sobre el archivo y sobre la biblioteca y exponerles, al menos en este tiempo, como dos de esas cabezas que tiene el archivo y la biblioteca. Bueno, el primer proceso del que les quisiera hablar es como el proceso que es más técnico. Así es como se ve nuestro archivo, digamos. Es un archivo muy diverso. Manejamos tres fondos: el fondo de la fundación como institución, un archivo de agentes que en realidad son documentación sobre personas, artistas, escritores, investigadores, curadores que han dejado documentación en una fundación por algún tipo de razón, y entonces también como que la hemos querido catalogar. Y el fondo personal de Virginia Pérez Ratón, que fue la fundadora de Teorética en el 99 y que también fue la primera directora del museo a propósito del Museo de Arte y Diseño. Manejamos esos tres fondos. Es una colección muy diversa en cuanto a materialidades y formatos. Hay todo esto que pueden ver: documentos textuales, diapositivas, fotografías, videos en formatos de VHS, 8 milímetros, todos estos formatos como de los 90s y los 2000s, que ya están un poco obsoletos. Por esa misma razón, es como un archivo que guarda una memoria que es reciente, porque es una memoria que parte de los años 90, pero que por todos los formatos que tiene, de alguna manera también ya es como una memoria lejana. Entonces siempre manejamos como esa tensión entre trabajar con un pasado muy reciente que de alguna manera también ya es en memoria, ¿no? Hemos catalogado la mayoría, yo diría que podemos hablar como de miles de documentos. Tenemos como una visión panorámica más o menos bastante clara de lo que hay y un sistema de clasificación que se ha ido pues consolidando con los años, pero ha sido como un proceso de prueba y error, que era un poco lo que les comentaba ayer cuando nos reunimos. Es muy heterogénea en cuanto a tamaños, en cuanto a contenidos también, básicamente la historia de la fundación y de alguna manera también
una parte importante de la historia del arte contemporáneo en Centroamérica y en el Caribe, plasmada en distintos soportes y con distintas extensiones, tamaños, etcétera. El archivo como tal se empezó a catalogar este archivo en el 2015 con la directora de ese momento, que era Gabriela Sáenz, y un equipo que ha cambiado mucho en estos 7, 8 años. Hemos sido varias personas las que hemos estado involucradas. Actualmente trabajamos Viviana Zúñiga, que es mi compañera, Lola Malavasi, que es uno de los enlaces del archivo con la codirección, y yo, que estamos como a cargo de este proceso de catalogación y de toda otra parte, que es la que me gustaría explicarles ahora, que tiene que ver con la necesidad que hemos sentido y que sentimos como desde el 2017 más o menos, de no esperar a que la catalogación y la organización de los documentos estuviera terminada para empezar a investigarlos o activarlos de distintas maneras. Fue como una necesidad que nos empezaron a hacer, y al inicio era un poco un dilema, como compartir información que no está identificada, pero luego nos dimos cuenta que las dos líneas podían como avanzar de manera paralela sin ningún problema, y que más bien en esos vacíos del archivo sin organizar todavía, pues había un potenciales de exploración desde otros lugares, digamos, que estaban buenos como de explorar. Entonces empezamos como a hacer estas cosas, digamos, como a desordenar de alguna manera archivo, o sacarlo de las cajas, o sacar los libros de los estantes y trasladarlo como a otro espacio que fuera más pues dinámico, de alguna manera lúdico, no más o menos serio, pero que de alguna manera como que hiciese accesible los documentos, que la verdad que catalogar documentos no tiene ningún sentido si no se hacen accesibles para las personas. Y empezamos a hacer como esta clase de cosas, estas imágenes del cuarto de estudio, que fue un proyecto que hicimos por 4 años, que básicamente era cómo los documentos y los libros podían complementar investigaciones de estudiantes de arte. Así fue como nació, se hizo en el 2017, 18, 19 y en el 2020 también. Y cómo de alguna manera estas formas son como otras maneras de poder entender el uso o la razón de ser de los documentos, ¿no? Nos parece que es importante entender que la narrativa que estamos contando desde el archivo hay que construir, pero es importante que se complemente de otras maneras, o que se problematice de otras maneras, o que se imagine, como pensar incluso el archivo desde la ficción, por ejemplo, cómo se puede imaginar otras memorias, eh, como para entender un poco esos bloqueos que son muy típicos de encontrarse cuando uno está tratando de contar una historia con documentos, porque hay preguntas que no podemos responder, porque hay vacíos, porque hay, las memorias no pueden ser totalizantes, ¿no? Entonces, en vez de ver eso como un problema, que decimos como aprovecharnos un poco de eso, y más bien pues entender que la memoria y las historias no están solo en los documentos, ¿no? Este fue otro de los proyectos que hicimos desde el archivo, un poco para extender esta conversación acerca de la memoria que no está en los documentos. Nos parece muy interesante entender que Teorética es un lugar relativamente joven, creo que es más joven que todos los que estamos acá ahorita hablando. Entonces, nos parece interesante ver cómo personas que estuvieron en momentos que ya están documentados, cómo ellos entendían también esas memorias, ¿no? Como de alguna manera personificarlas y llevarlas a la oralidad. Entonces, por ejemplo, fue un mini documental que se llama Contextos, que quisimos hacer con Luis Fernando Quiroz, que está a la derecha, y Rolando Castellón, que está a la izquierda, que son como dos personas clave como en el arte, yo diría, centroamericano y costarricense. Y queríamos como de alguna manera confrontar o poner en diálogo, más que confrontar, las memorias que teníamos materialmente hablando, videos, fotografías, documentos impresos, textos, con las memorias de ellos, ¿no? Entonces ver cómo también en los recuerdos y en las anécdotas también hay como mucho potencial de poder reconstruir los relatos, o incluso de imaginarlos de otra manera, que también es como algo que nos parece muy provechoso y muy necesario también, porque los archivos tienen como este lugar muy cliché de que son memorias que están hechas para ser sólidas y para no destruirse, y más bien nos interesa como expandir esa idea, como que una memoria puede tener distintos acercamientos, un poco también pensando en este pólipo hidra que les enseñé al inicio, como que es algo que se puede ramificar y que tendría que ramificarse más que ser solo como único. Y entonces nos gusta pensar como que el archivo de alguna manera se mueve en una tensión entre estos dos puntos, como entre
construir ese archivo como lugar y como concepto y como memoria, pero también imaginarlo, como entender que el archivo es un concepto que se puede llenar con cualquier cosa, ¿no? Cuando digo archivo también me refiero a las bibliotecas, como que al final son como materiales que conceptualmente hablando, si claramente no vamos como a desorganizar todo esto que está atrás mío para jugar con ello, pero sí podemos como a nivel de ideas y de conceptos como explorar cuáles son los límites de eso, ¿no? Este fue como otro de los acercamientos que quisimos tener. El cuarto de estudio del 2020 terminó siendo virtual por la pandemia, como mencionaba Sol. Tuvimos como que adaptarnos y adaptar la dinámica. Y bueno, terminó siendo muy interesante porque de alguna manera como que la pandemia, la cuarentena, el encierro como que sensibilizó muchas ideas de archivo porque de repente el grupo que estaba participando en ese momento, que son todos estos que vemos a la derecha, dibujados y fotografiados. También tomó el grupo de estudio como, de alguna manera, como un grupo de apoyo, porque era como un encierro bastante pesado y denso para todas, y teníamos como que, pues, sacar herramientas no solo para hablar de los archivos, que era el tema que nos reunía, sino también como, y pues para atravesar todos esos días tan inciertos, especialmente del 2020. Al final generamos una publicación entre todas las personas, y la publicación básicamente es una exploración de, no es necesariamente una memoria sobre la experiencia del cuarto, sino más bien es una exploración sobre qué entiende cada persona que se pone en el cuarto de estudio sobre la memoria y sobre los recuerdos o sobre sus propias prácticas, porque era un grupo muy heterogéneo, eran personas como de trabajo social, de historia del arte, que escribían, había antropología también, personas de antropología. Este fue el único encuentro presencial que tuvimos y quisimos como imaginarnos en una playa, porque no teníamos otra manera de tener una playa cerca por la cuarentena y demás. Y entonces de nuevo como que nos interesa mucho esta idea de generar acercamientos más corales a la idea de la memoria y del archivo y no solo como construir esta historia pues maciza y única sobre el arte contemporáneo o cualquier otra práctica. Y bueno, para terminar, quisiera como quedarme con esta frase que es de un texto que también usamos para uno de los cuartos de estudio, me parece que el del 2019, que viene en un libro de Jorge Blasco que nos presentó Sol cuando estuvo por aquí, cuando nos visitó hace unos años, y que dice que archivones ocurre, y creo que resume muy bien como el entendimiento que nos gusta tener acerca de los documentos y los libros como básicamente como plataformas de ideas, ¿no? Como lugares que cuentan una historia, que dan información, que registran imágenes y demás, y que son necesarias, pero que también se tienen que cuestionar y tienen que estar atravesadas por críticas, por otros imaginarios, por otras historias, incluso por gustos. También nos gusta pensar en que el archivo y los libros no tienen que ser solo usados para un público especializado o no están destinados para investigaciones como tan académicas o tan serias, sino que también pueden haber acercamientos desde la curiosidad, desde un interés como muy ocioso, digamos, y que eso también está válido, como explorar la memoria y los archivos, entre comillas, institucionales desde esos lugares, como que no hay nada que lo impida. Entonces también nos gusta como pensarnos desde ahí, como con esa base líquida sobre el concepto de archivo y de biblioteca también. Y nos parece que es más provechoso porque tenemos como la oportunidad de generar como acercamientos mucho más amplios. Eso es lo que tenía para presentarles y bueno, muchas gracias. Bueno, no, que muchas gracias a vos. Sí, igualmente van quedando varias cositas que me interesa que después conversemos, especialmente sobre este énfasis que haces en la manera de acercarse a un archivo que que es más lúdica, es más experimental, pero sin embargo no menos rigurosa. Entonces, creo que son distintas maneras de aproximar a esto que también me parece que, como decía Sol, es al fin y al cabo sumamente político. Entonces, no, muchas gracias y bueno, le cedo la palabra ahora a Camila y a Pamela para que nos puedan, para que puedan cerrar con este bloque de presentaciones. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Navarro y me acompaña Camila Sánchez. Voy a iniciar
la primera parte yo y pasaré a Camila la palabra. Inicialmente porque, bueno, nosotras juntas trabajamos en la unidad de conservación y documentación del MAC. Ante todo, agradecer la invitación a compartir esta experiencia acá con ustedes. Estamos muy, muy contentas de participar. La unidad la coordino yo hace aproximadamente 5 años y el proceso que he acompañado el proceso de construcción más o menos de nuestro archivo y de poder abrirlo a la comunidad. Ha sido bastante interesante la experiencia para mí. Yo como Camila provenimos de la historia del arte, entonces entendemos el archivo, ¿cierto?, como una herramienta muy importante para el desarrollo del campo. De todas maneras, quiero dejar a Camila, que va a interiorizarse principalmente en el archivo, ella como encargada de archivo. Yo les voy a dar una introducción más o menos de lo que ha sido el trabajo hasta ahora, eh, para que más o menos comprendan un poco la magnitud de esta empresa que hemos llevado a cabo. El MAC es un museo universitario, pertenece a la Universidad de Chile. eh, Tiene actualmente 2 sedes. Este es más o menos un plano resumido de la ciudad de Santiago de Chile. El MAC del Parque Forestal, que está a la derecha, se encuentra en un palacio que es bien importante porque alberga al Museo Nacional de Bellas Artes y al Museo de Contemporáneo, en un barrio que se llama Barrio Bellas Artes. Mientras que el Museo de el MAC, en su sede Quinta Normal, está en el sector más poniente de la ciudad, también en un circuito muy relevante cultural que tiene Santiago. Esto es más o menos los edificios para que ustedes los conozcan. Este es el Palacio del MAC Parque Forestal. Ese museo realiza exposiciones. Este es el espacio donde está la biblioteca y el archivo. En la cúpula justamente es donde se encuentra. Es un edificio, como les comentaba, bien importante en la ciudad. Y este es el Museo Quinta Normal, que aquí les cuento un poco la historia. Recién a partir del año 2005 el MAC toma este espacio, dado las refacciones que se tenían que realizar en el edificio del Parque Forestal. Entonces el museo entero se traslada hacia Quinta Normal, consideran todo. O sea, fue un cambio de casa tremendo, con obras, con documentos y archivos. En ese momento no existía nuestro archivo como tal, la biblioteca. Bueno, somos un museo universitario, como les conté. Hay más museos dentro de la universidad, entonces hemos estado tratando de organizarnos entre todos para poder visibilizar nuestros intereses y para dónde vamos caminando como unidades extensivas. Esta es una foto histórica de nuestra primera sede al interior de la Quinta Normal. Como se dieron cuenta, no es el mismo edificio en el cual está el MAC Quinta Normal hoy. Aquí es donde el museo funciona entre el año 47 y 73. Esta es como nuestra primera casa. Entonces, me gusta contar esto porque hemos tenido ya 3, o sea, tenemos 3, de alguna manera 3 casas y 3 cambios de casa. Entonces, no es menor, digamos, en los 75 años de historia que tiene el museo, tener que emigrar varias veces y trasladar consigo toda su historia y su colección. Este es el edificio entonces donde se traslada después del Partenón que vimos recién. A partir del año 74 nosotros tuvimos un golpe de Estado bien que digamos desarticuló todas las instituciones culturales, incluida el museo, la Universidad de Chile. Entonces pasamos a ocupar este espacio que en un momento fue la academia. Este edificio se reparó entre el 2004 y 2005, por eso mismo les contaba que nos trasladamos al edificio de Quinta Normal, que aquí les muestro una foto histórica. Ya era de la Universidad de Chile, funcionaba la Facultad de Agronomía en ese lugar, y actualmente luce de esta manera, el edificio de la Quinta Normal. Bueno, nuestra colección, más o menos para que también tengan un panorama de ello, también, al igual que el caso del MUAC, ¿cierto? Nosotros hemos estado trabajando en separarlo entre acervo artístico y acervo documental.
para que ustedes tengan alguna idea del acervo artístico en particular, formado desde su fundación en el año 47. Tenemos obras de este corte, ¿no? Más modernas, una gran colección de pintura, de escultura. De todas maneras, la colección más vasta del museo es la colección de grabados, que se empieza a intensificar a partir de los años 60, digamos, a componer gracias a muchas actividades que el museo realizó, como por ejemplo las Bienales Americanas de Grabado, en donde ingresaron gran cantidad de la colección latinoamericana del museo, hasta obras de este estilo que están ingresando en estos últimos años, cuando ya a partir del año 2017 se empezaron a celebrar los 70 años del museo. Empezamos a recibir obras que implican un mayor desafío en términos de su conservación, mayor desafío también en términos de bueno, su misma exhibición. Esto es más o menos la colección que tenemos, ¿cierto? Supera las 3.200 obras y, como les comentaba, grabado es parte de nuestra colección. Ahora voy a pasar al acervo documental para contarles brevemente que aquí ya doy paso a Camila en un breve momento para contarles un poco la composición entonces de nuestro archivo. Recoge la documentación administrativa de toda la gestión del museo desde su fundación hasta ahora. Nosotros hemos trabajado en la sistematización del archivo histórico por sucesivos proyectos. El primero de todos se inició el año 2007, justamente cuando estábamos en el ida y vuelta entre un edificio y otro, entre el Parque Forestal y Quinta Normal. Toda la documentación, toda la biblioteca pasó a estar encajonada, digamos, en subterráneos y que se quedó ahí como por 3 años, hasta que tuvimos que volver a ocupar, digamos, el edificio del Forestal, donde ya teníamos el espacio para la biblioteca, y empezamos a desplegar entonces el patrimonio que resguardaron todos nuestros antecesores de la Unidad de Conservación y Documentación, en particular María Carballal, que fue la encargada de la colección, digamos, desde el año 74 hasta el 2006. Es muy relevante el trabajo de la preservación de estos documentos, dado que en la historia, digamos, de nuestro país, no existía un Ministerio de Cultura hasta hace muy poco, y la Universidad de Chile pasó a tomar ese papel en los años 50, desde la creación de un instituto de extensión de artes plásticas que más o menos vinculaba todas las artes visuales en el país y fuera del país también. Entonces toda esa información, esa documentación es parte del archivo del MAC, porque heredó la documentación del Instituto de Extensión de Artes Plásticas, pero también porque era parte de los organismos que entonces se estaban vinculando en esa época, y por eso mismo hay mucha correspondencia en copia en nuestro museo que habla de esa historia. Entre el año 2007 hasta el 2008 y luego a partir del año 2015, perdón, 2007, 2012 y este proyecto del 2015, pudieron en el fondo como caminar hacia el estado del archivo hoy día. Este en particular fue un proyecto que rescató toda la serie de adquisiciones, nuestro fondo de colección, digamos, la serie de colección de nuestro FIMAC, le llamamos FIMAC al Fondo de Archivo Institucional del Museo de Arte Contemporáneo, que nos dio mucha información, ¿cierto?, para poder administrar hoy día la colección, saber las procedencias, etcétera, de las piezas. Estas son imágenes de nuestro archivo, estas son algunas de sesiones de trabajo y donde hemos tenido invitados especiales para poder conversar un poco el devenir de archivos de la biblioteca para, como les comentaba, en pro de la investigación, que en un principio requeríamos mucho de nuestra propia institución. O sea, desde conocer nuestras propias piezas, ¿cierto? La historia que tenían nuestras piezas hasta la historia institucional. Y de de este tejido que les comento, que sería como la escena cultural en nuestro país, digamos, muy vinculado a la universidad. Aquí, Cami, si es que puedes habilitar el micrófono, podríamos a lo mejor Sí. hacer la posta. Sí.
Bueno, sí, yo les voy a contar un poco más específicamente del acervo documental que posee el Museo de Arte Contemporáneo, el cual, como les comentaba Pame, comienza bueno, desde el 2007, desde estos traspasos, pero específicamente a propósito del proyecto Catálogo Razonado en el del 2012 al 2015, el que permite que se fichen alrededor de 20.000 documentos, quedando de alguna manera el archivo constatado en el esquema anterior, en la diapositiva anterior, donde se especifica obviamente el fondo principal, que es el archivo histórico del Museo de Arte Contemporáneo, en su fondo institucional y ciertas colecciones especiales. El fondo institucional histórico es el que recoge la mayor cantidad de documentación y es el donde podemos encontrar toda la gestión documental, tanto del museo, como también decía Pamela, también encajada en la gestión administrativa de la Universidad de Chile, que es bastante relevante para nuestro campo disciplinar en específico, porque funcionó de alguna manera durante el siglo XX como el principal ente cultural, la difusión de las áreas del arte. Durante este catálogo, este proyecto Catálogo Razonado, el propósito esencial y uno de los focos y los objetivos que tiene es que nos permitió de alguna manera contar con un espacio adecuado para la conservación de estos documentos, también la creación del segundo piso que se veía donde se concentra la biblioteca de arte específico y que nos permitió abrir el archivo a público. Eso yo creo que es una tarea y un objetivo esencial que se produjo a partir del catálogo razonado, de que el archivo se abra a público tanto como a investigadores especializados como también a los mismos estudiantes de la Universidad de Chile, tanto de la Universidad de Chile como de otras universidades que hemos tenido algunos convenios de trabajo donde se hace estudios historiográficos, investigaciones de las colecciones especiales o trabajos particulares en torno a que dentro de nuestra esencia somos un museo universitario, por lo tanto es parte de nuestra tarea seguir colaborando directamente con la Facultad de Arte y con sus departamentos de Historia del Arte, de Artes Visuales, etcétera, etcétera. Bueno, como este archivo histórico nos permitió sistematizar la documentación desde el año 45 hasta el año 90, dejándonos la tarea que en este momento estamos intentando realizar constantemente de poder sistematizar todo el resto de la información que tenemos en un archivo que llevamos activo que se periodiza entre los 90 hasta el día de hoy. ¿Ya? Este acervo es el que está a la espera de su catalogalización, conservación preventiva y obviamente sistematización, y es de alguna manera una tarea que tenemos, que estamos comenzando a trabajar y se rige específicamente por la estructura que se posiciona a partir de la democracia de Chile en los 90, que tiene que ver con una nueva jerarquía del museo y una nueva estructura de trabajo. Entonces este archivo activo comprende un poco esta nueva estructura de trabajo y se va desarrollando de acuerdo a las tareas también que cada unidad dentro de la programación del museo ha ido realizando desde el 90 hasta nuestros días. Y en ese sentido tiene una diversidad y una heterogeneidad de soportes en los que encontramos VHS, diapositivas, fotografías, fax, cartas, impresos en general, como son catálogos, folletos, etc. Entonces, esta diversidad de soportes es la tarea principal y más desafiante que tenemos para poder conservarla y dejarla en las condiciones óptimas que debe tener, como ya lo logramos hacer desde el 2015 con nuestro archivo histórico. Por lo tanto, como en síntesis, podemos ver que nos encontramos con un archivo diverso, dispar, que reúne diferentes antecedentes sobre la gestión institucional del museo, tanto así como de la Universidad de Chile, en la cual para nosotros es indispensable observar, preservar y sistematizar para el idóneo desarrollo
que tenemos como museo universitario y que también nos permite construir y dotar a nuestra colección artística. Y para ello es que dentro de los últimos años los proyectos que hemos ido realizando es en torno a este eje, a poder ir uniendo de alguna manera nuestra colección con la colección artística. Dentro de estos proyectos, Pame, si puedes correr a la otra diapositiva. Bueno, hemos realizado un anuario de investigación en el que se invitó a diversos investigadores que participaban constantemente del archivo a ver otros temas, no necesariamente institucionales, sino otros temas dentro de la historiografía en general, que estaban contenidos en el archivo del museo y que se realizó esta publicación digital que pueden ver igual en nuestra página del museo, sobre el anuario del archivo. Hemos participado también en diversas publicaciones como el cuaderno pedagógico de arte contemporáneo en Chile, y el último que hemos ido realizando ya también de manera periódica es intentar también construir nuestra propia historia a partir del archivo, desde las direcciones del museo. Primero trabajamos con la dirección fundacional del museo, el fundador de nuestra institución, Marco Bontá, y ahora último, el último proyecto que estamos prontamente a publicar es la memoria de MAC, de la segunda dirección a cargo de Nemesio Antunes, donde el foco fue, a partir de la documentación del archivo, dar cuenta específicamente de cómo había un cambio dentro de la visión museológica del museo y también de las diversas incorporaciones y de la salida del museo al ámbito regional latinoamericano. Eso, no sé, Pami, si te gustaría agregar otras cosas en torno a los últimos proyectos. Pami. Ay, no quería sacar el... sí, justamente un poco compartirles de esta última experiencia, que también en el fondo a nosotros nos resuena mucho. Bueno, evidentemente venimos del campo de la historia del arte, entonces hemos puesto hartas de nuestras fichas en esto, ¿no? En no solo revisar la memoria nuestra, nuestros archivos hacia el pasado, sino que tratar de seguir integrando y seguir generando archivos para el futuro, ¿no? Para los investigadores que vengan al archivo. Entonces, este proyecto en particular de la memoria MAC entre el 62 y el 64, como ven ahí algunas fotos, registro, también pudo levantar entrevistas a algunos de los agentes culturales de la época, material que va a componer el archivo. Entonces, de alguna manera estamos muy preocupados también de poder seguir pendientes de lo que se genera como archivos y poder en el fondo conservarlos para el museo y para los estudiantes y los investigadores que lo requieran. Principalmente eso, Cami, yo no sé, creo que estamos listos. Voy a en la última diapo le agradecemos, ahí están nuestros correos. También podemos dejar esta información con los amigos del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, ¿cierto? Pero nos interesa mucho poder dialogar en torno a lo que hemos presentado hasta ahora. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Pamela y Camila. Sí, que además es una historia bien interesante, empezando desde estos procesos de migración que han enfrentado, que ya eso supondría, al menos desde lo que podría suponer yo, valga la redundancia, todo un reto en términos de que se transporta este material de un lado a otro. Y bueno, y todos estos últimos insumos, sí, más recientes. Bueno, no, muchas gracias a Sol, a Kevin, a Camila y a Pamela por esta primera parte. Les había dicho que no quería extenderme demasiado con el conversatorio, pero bueno, pasó y creo que ha sido interesantísimo. Entonces, ahora viene como esta segunda parte que es como más un poco de conversación en torno a ciertas preguntas. También, de paso, si alguien del público quisiera realizar alguna pregunta, pueden hacerlo a través de Facebook. Yo de momento simplemente tengo como 3 preguntas que creo que calzan un poco y de maneras distintas con lo que cada uno de ustedes ha podido explicar. Y
Y tal vez justamente partiendo de esto último que explicaban Pamela y Camila, que es como este interés, que además me parece que es un interés compartido, de poner estos archivos o esta memoria a disposición de un público, y tomando un poco lo que decía Kevin de esta manera más lúdica de aproximarse a un archivo, y lo que decía Sol de el compromiso también político o el manifiesto político que es organizar estos fondos. Tal vez esto, quisiera preguntarles cómo ha sido el proceso de sistematización, de conceptualizar esta manera de llegar a estos fondos que tienen, de decir esta es la mejor manera para que esto sea accesible a un público. Entonces eso, dejo la pregunta ahí de cómo ha sido este proceso de organizar estos fondos, que además es interesante porque así como decía aquí, tenemos en este conversatorio instituciones con un pasado muy reciente y también con otras con un pasado ya, como por ejemplo el caso del MAC de Chile de 75 años de historia. Entonces, esto, ¿cómo abordan o cómo se enfrentan a este proceso de sistematización de estos fondos documentales, que además, como han dicho, es sumamente heterogéneo en todos los casos? Entonces, bueno, dejo la pregunta ahí y yo voy a silenciar. Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad es que fueron muy estimulantes las presentaciones de todos. Muchas gracias. Y sí nos permiten un panorama donde encontramos un montón de afinidades, ¿no? Yo más que preguntas quiero pensar con ustedes, ¿no? Sobre todo en las cosas que mencionó Kevin, pero sobre esto que nos apunta José, creo, no sé qué consideren los demás, pero creo que la catalogación como en general el conocimiento pues no puede estar fijo, ¿no? O anclado en un solo sitio, y que está revisando, digamos, y actualizando nuestras maneras de acercarnos a la sistematización, a la catalogación. Entonces, lo digo porque pensando en el caso del MOAC, en el caso del MAC, que si bien son instituciones, digamos, que vienen, nos cargan pasado, de el MOAC carga, digamos, la historia del MUCA Campus en su momento, la catalogación es algo que se tiene que estar pensando desde el presente. Nosotros a lo que nos hemos enfrentado es a muchas variaciones de criterio según la gente que ha intervenido en diferentes momentos y también a, digamos, a las lógicas que operaban o que estaban, digamos, como prioridad en un momento específico, ¿no? Para nosotros es muy importante ser de alguna manera flexibles, ¿no? También en relación a la catalogación y a la sistematización, y creemos que no podemos, quizá es muy inusual, lo que voy a decir, para la archivística tradicional, pero que no podemos pensar la catalogación o la sistematización de la información como un corsé que se le ponga igual a todos, ¿no? O a todo. Creemos que depende también del acervo documental que tenemos delante, tenemos que ser sensibles y porosos para ver qué de lo que hemos hecho se puede aplicar y qué campos o qué situaciones nos pides hacerlo que pensemos, ¿no? Si no, creo que podemos cometer, digamos, como el error de dejar fuera mucha información que específicamente vinculada a arte contemporáneo, pues no sería entendida como una música tradicional. Y eso en el caso aquí en México de Melquiades Herrera, un pionero del performance, del cual tenemos su archivo, y si uno le aplica, digamos, como una archivística muy rigurosa y muy tradicionalista, pierde un montón de riqueza. Entonces creo que sobre todo que tenemos que estar porosos, sensibles y atentos a qué es lo que tenemos delante y cómo adaptar o actualizar del mejor modo posible. Sí, yo el otro día que estaba pensando como sobre qué mencionar, de hecho, pensé en esto y creo que es como una realidad que creo que afecta como a todos los centros de documentación y sobre todo como a los centros de documentación que trabajan con prácticas artísticas, y de alguna manera es incluso medio paradójico porque es como querer hablar un lenguaje, un mismo lenguaje desde la catalogación para podernos entender, pero al mismo tiempo también hay como existe también la necesidad de desarticular eso justamente por la documentación que uno está intentando preservar. Entonces, de nuevo pienso como en conceptos como tensión o como oscilación, creo que y es mucho como lo que decía Sol, como de ser poroso,
porque a nosotros nos sucedía como que hubieron muchas distintas lógicas de organización antes de que se empezara a establecer como una unificada. Incluso cuando todos teníamos la voluntad de unificar ese lenguaje, también ha sido imposible en algunos momentos o ha sido complicado. Entonces, yo creo que sí es como un ir y venir, y también creo que algo que sucede mucho, y el otro día lo leí en un foro, la catalogación se piensa mucho a veces a nivel interno, y la catalogación en realidad está hecha para que las personas puedan acceder a los documentos. O sea, uno no puede pensar en catalogar documentos para entenderlos, no sé, para que el equipo de trabajo los entienda. Esto está bien, pero también uno tiene que pensar en que va a venir gente que no tiene ningún tipo de bagaje, conocimiento o herramienta, ¿verdad? Como un poco también pensando en esto de que no todos los usuarios tienen que ser especializados, sino que también la información debe estar abierta para cualquier persona que quiera consultarla. Y a veces en los procesos de sistematización no toma en cuenta eso. Entonces, creo que justamente tratándose de lugares que trabajan con prácticas artísticas, todo eso debería estar como tomándose en cuenta en el mismo nivel que, no sé, las normas, los manuales, todo lo que, y supongo que ustedes también lo han visto como estas herramientas que ya existen y que le dicen a uno que hay que respetar. Y está bien, digamos, pero también hay que tener en cuenta como otros detalles. Creo que sí es como tener un pie puesto en ambos lados, sí. Sí, nosotros también, bueno, como les comentaba, estamos también en ese proceso de el archivo activo, como lo manifestaba, tiene una heterogeneidad de soporte y de materiales. De alguna manera lo que realizamos con el fondo histórico a veces se nos va a quedar un poco corto. Por lo tanto, lo que decía Sol me hace mucho sentido porque es cierto, finalmente, cómo esas prácticas de catalogación las tenemos que llevar al presente y tenemos que pensarlas también desde el propio soporte. Y eso es algo que, bueno, estamos trabajando y que estamos buscando también herramientas para quedar dentro de un criterio donde no dejemos nada fuera y donde donde cualquiera que venga a buscar al archivo y visitarlo pueda comprender no solamente lo que dice el material, sino también un poco todo lo que soporta una historia y todo lo que soporta esos instrumentos. Así que estoy muy en acuerdo con eso y por otra parte, también, por lo menos en nuestro archivo, una cosa súper esencial que hemos ido rescatando como haciendo esto con PAME, era también de poder dar cuenta de la memoria que significan estos documentos y que significan estos documentos para nuestra historia en particular chilena, porque la historia ha sido bastante, como también en otros países latinoamericanos, quebrada. Y esos quiebres a veces es importante relatarlos y es importante que queden para todo público y para cualquiera que pueda venir a buscarlos y a comprenderlos. Y eso ha sido un trabajo que hemos intentado ir haciendo dentro de los focos investigativos o de lo que hemos estado trabajando en los últimos años del archivo. Sí, Yo creo... José, perdón. Hay algo súper interesante de lo que acaban de decir, que me parece que es sobre cómo hacer en el fondo traducible estos acervos a cualquier público. Y nos ha pasado que, claro, en diferentes etapas nosotros hemos tenido la posibilidad de ir avanzando a medida de que vamos como presentando proyectos de desarrollo, para poder en el fondo como ir desbloqueando ciertas etapas, ciertos niveles del archivo mismo. Y hemos tenido mucho feedback de investigadores, a veces no necesariamente nacionales, sino que internacionales, para poder, que nos comentan en el fondo o sea, de fondo cómo ellos van navegando sobre nuestro archivo, y eso creo que es súper enriquecedor, cómo se va armando una especie de comunidad entre, no sé, a veces son, claro, la misma gente que estudiantes que entran a trabajar como pasantes en esta labor, pero también a veces investigadores que ya llevan mucho trabajo, digamos, desarrollado, y que también en el fondo pueden ser parte de este espacio y poder eh, ayudarnos a nosotros como institución un poco como a hacer traducible o cómo en el fondo seguir avanzando, ¿no?, en esto. Creo que es súper importante, en resumidas cuentas, la comunidad
que está alrededor, ¿cierto?, del museo en este caso, que en el fondo puedes irnos dotando de más herramientas para poder, eh, ¿cierto?, como hacer del museo más permeable, ¿no? Sí, de hecho, y también partiendo un poco de esto que están mencionando, pero también planteando otra pregunta a partir de esto, y también tomando en cuenta los ejemplos, ejemplos muy particulares de que cada uno expuso. Por ejemplo, este catálogo razonado del MAC, estas sesiones de trabajo más experimentales de teorética, o estas maneras de abordar la exhibición de estos fondos documentales desde Marc Arquet. Entonces quería preguntarles eh, cómo se enfrentan a estos procesos de activación de un archivo, que al fin y al cabo estos son procesos en los que van a poder participar personas con especialidad en estos temas, ya sea al arte, al diseño o a la investigación como tal, y personas que tal vez no necesariamente estén tan vinculadas a esas áreas. Entonces, ¿cómo asumen y cómo enfrentan esta activación a través de distintas maneras y medios de estos archivos que cada institución cuenta, que además algo que me parece muy interesante es que en efecto cada uno de estos archivos habla de un contexto, de momentos muy determinados, de situaciones muy particulares, de acuerdo a cada uno de las instituciones o regiones a las que pertenecen. Entonces, ahí se las dejo también. Y de nuevo, Nosotros, bueno, durante la pandemia tuvimos un momento donde obviamente nos aprovechamos un poco de la virtualidad y pudimos realizar una especie de muestra de los archivos en torno a un proyecto que hemos estado trabajando de la colección fotográfica y de ir documentando también y de ir mostrando a través del archivo, de registros obviamente del archivo, en una cápsula audiovisual que se mostraba en una sala específica de la muestra, donde el público iba un poco este recorrido de, más que de la muestra de lo que iban a hacer, el recorrido de la historia de lo que estaban viendo. Y eso ha sido en realidad lo que hemos ido intentando hacer en torno a las exposiciones, de irlos dotando de contenido. También lo hicimos con una bienal de artes mediales, en la cual mostramos, por ejemplo, la historia a través de los catálogos de la bienal, dentro de vitrinas, para que el espectador también fuera viendo el recorrido que llevaba esta misma muestra y esta misma exposición dentro de la historia del museo y dentro también de la misma historia de la bienal. Así es como por lo menos lo hemos ido haciendo dentro del archivo en las últimas exposiciones. Voy a sumar una cosita, ya que mencionaste, José, el tema del catálogo razonado, yo creo que eso fue un antes y después para nosotros, porque nosotros en ese proyecto hicimos como un ejercicio de convocar a muchos investigadores nacionales e internacionales para que ellos en el fondo estuviesen desarrollando las entradas razonadas de cada una de las piezas que se habían seleccionado, y fue el primer encuentro con el primer ejercicio, digamos, de apertura total, de que gente que no fuese únicamente la que trabajaba al interior del museo pudiera, entonces, revisar los documentos, revisar las colecciones, desarrollar textos sobre esto, poner en cuestión también, por ejemplo, cuando no teníamos a veces, por ejemplo, este tipo de datos como de dónde proviene esta pieza y es parte de nuestra colección. Entonces, todos estos vacíos que quedaron en este ejercicio, digamos, del desarrollo del catálogo, quedaron ahí en evidencia, ¿no? Millones de cosas que no habíamos resuelto y que no sabían, pero que, claro, se nos quedan ahí como que, en el fondo, una manera que lo expresábamos era como que estábamos
generando una remoción, ¿no? Una remoción de terreno de alguna manera, en donde ciertas cosas, claro, fueron surgiendo, donde sabíamos que de alguna manera herederos de autores de nuestra colección también iban a preguntar, oye, ¿desde cuándo y dónde salió esta obra y por qué la tienen? Y no tener respuesta, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Bueno, esas son activaciones sumamente del día a día, ¿no? Fuera de las que probablemente uno pueda intencionar en una exhibición. Eh, pero siento que fue y sigue siéndolo, ¿no? Una especie de estrategia del museo para poder activarlo. Yo estaba pensando en lo que mencionaban y creo que desde el archivo de teorética de la UV, tal vez lo que más hemos planteado son como los documentos como detonadores, como pensando en que son grupos y en que todo se construye de alguna manera grupal, incluso cuando es a nivel interno, como que lo más interesante tal vez ha sido, pensándolo así, muy con la cabeza fría, tal vez ha sido como... eh, tener detonadores y que a partir de ahí entre varias personas se vaya construyendo como la dinámica. Entonces, ¿cómo veo yo este documento? ¿A quién le puede interesar o qué se puede hacer con este grupo de documentos o con estos temas también? Eh, y también nos ha gustado mucho de alguna manera involucrar como agentes externos y de otras disciplinas que tal vez uno corre el peligro como de quedarse muy metido en lo que uno hace, ¿verdad? Catalogando y demás y pensar que esto puede plantear desde ahí, pero tal vez incluir gente como con otras herramientas o otros saberes, también puede ser muy provechoso para generar la dinámica como tal. Entonces, no sé, pienso en el cuarto de estudio, en el último, que eran personas invitadas como de distintas áreas, eh, con distintos intereses y la dinámica fue bastante como plural justamente por eso. Entonces, creo que en esos momentos los archivos son como no se están activando los archivos realmente, sino que los archivos están activando tus procesos que también tienen que ver con la memoria y con la historia, pero que donde los archivos no son tal vez los protagonistas y está bien que no lo sean, digamos. Entonces me acuerdo, por ejemplo, Ana, que era una de las chicas que estaba en el cuarto de estudio, era psicóloga y tenía como toda esta interés por los arquetipos del tarot. Entonces de repente una sesión fue entender cómo esos arquetipos se vinculaban con la memoria personal de cada persona que estaba participando en el proyecto. Y cosas que si yo las pienso entrar no tienen nada que ver con archivos, pero también al mismo tiempo uno dice como, bueno, ¿por qué no? Digamos, como, ¿por qué no explorar esos otros límites, digamos, entre disciplinas? Entonces sí, creo que tal vez me gusta pensar como en esta idea de los archivos y los libros también más como detonadores o como referencias para algo más. Pues, en esa línea de lo que Kevin, y volviendo a algo que él trajo en su presentación como a una imagen biológica, digamos, de la naturaleza, ¿no? El rizoma, y a nosotros también nos interesa mucho justo, más que esa reactivación, digamos, la difusión o las diversas formas en las que los archivos van tomando vida, cuerpos y se van apoderando de la gente, ¿no? O sea, porque es una especie como de pasión que se va inoculando y que a veces es muy difícil, entre comillas, medir cómo va a vivir y qué tipo de impacto y qué tipo de vida va a tener esa experiencia, ¿no? Nosotros también hemos trabajado con algunas personas que no son estrictamente del universo de las artes visuales o de la historia del arte. En algún momento trabajamos con una slam poeta, un spoken wordero, que hizo un libro sobre ella. También trabajamos con un astrónomo que hizo interpretaciones de los fondos documentales, ¿no? Que fue una manera lúdica y divertida de aproximarnos, ¿no? También a estos acervos, hacemos las exposiciones y desde luego entendemos todas las consultas también como una manera, ¿no? En la que esos archivos van a vivir y van a vivir de formas probablemente muy distintas a aquellas que conocemos o que podríamos pensar, ¿no? O sea, como que puede sorprender muchísimo cómo es leído un documento, cómo es interpretado por una tercera persona, por otra persona. Nosotros nos gusta mucho pensar aquí en aquella que no existe un documento menor, no existe un documento mínimo. ¿No? Lo que es mínima es la capacidad de lectura del sujeto, ¿no? que lo activa, pero los documentos en sí pueden ser, como dice Kevin, detonadores de universos muy ricos, ¿no? Y muy excitados. Otra cosa que quería mencionar también en relación a algo que mencionaba Kevin sobre la catalogación y pensar que esa catalogación tiene que ser para otros, no es para uno, sino es para públicos
exponenciales, ¿no? Que sobreviva el tiempo y demás. Es muy interesante también ver, digamos, cómo este trabajo que hacemos, al menos aquí en el Centro de Comunicación Arqueya, todas las compañeras que vieron pasar ahorita que están regresando de comer, muchas veces estamos haciendo un trabajo pues que a mí me gusta pensar nuestro trabajo en un activismo también dentro del archivo, ¿no? O sea, muchas veces nosotros no tenemos la oportunidad de realmente perdernos, ¿no? En esos archivos, porque ahorita nuestro trabajo es preservar, alimentar, hacer que eso sea público para otros, ¿no? O sea, como que ahí hay una cosa de nosotros tenemos que aguantar como ganas de hacer muchas cosas, ¿no? En función de poder trabajar y hacerlo para que eso realmente sea público y patrimonial el día de mañana, ¿no? Entonces, entonces, o sea, como volviendo también a esta cosa de ser para otros, ¿no? O sea, garantizar estos legados para otros y en un futuro pues, probablemente uno pueda ser usuario, ¿no? De esos materiales. Sí, y de hecho, esto me da pie, también me da paso a una última pregunta, que más que ya después de esto, más que hacer un comentario de cierre, quisiera que este fuera como el comentario de cierre propiamente, y tal vez es una pregunta como cliché, pero, y que ya poco a poco han ido como respondiendo a lo largo de todo este conversatorio implícitamente, pero más bien quisiera esto, justamente cerrar con una pregunta como, ¿cuál consideran que es el papel de estos centros de documentación, eh, eh, de los centros de documentación como tal, pero específicamente estos que están de alguna manera representando hoy en día para, para este contexto, para este momento en el tema del arte y el diseño contemporáneo, desde sus respectivos, sí, desde sus respectivos contextos? Entonces, quisiera plantear esa última pregunta como pregunta de cierre. Yo te diría que lo que nos impulsa, ¿no? O sea, lo que toca hacer es defender el derecho a la memoria, ¿no? O sea, defender el derecho a la memoria de una manera permanente. Pelear, ¿no? Desde las instituciones en las que ocupamos, desde la docencia, desde un texto, desde lo que sea, por el derecho a la memoria, por el nacionalismo en relación a las políticas, que no sea un proyecto de una gestión, de un momento, de un fondo de archivo, sino que sea algo que se sistematice y que se proyecte a nivel político en los sistemas. El campo artístico, desde luego, es un campo de conocimiento político, un campo de batalla, desde el cual es posible leer el mundo. Entonces, desde ahí, defender todo esto y entendernos como corresponsables, no únicamente porque trabajamos en un centro de documentación, sino porque todos los usuarios, las personas que están afuera, son corresponsables de ese derecho. Entonces, defenderlo, sensibilizar a otros, pelear por recursos, pelear para que las estructuras también mejoren, porque muchos de nosotros trabajamos un poco a contracorriente, jalando energías de por aquí, viendo cómo podemos componer equipos que no estén cambiando periódicamente, como decía, ¿no? O sea, intervienen muchas manos porque muchas veces no tenemos la infraestructura para garantizar puestos de trabajo, salarios dignos, en fin, o sea, es como súper complejo, pero no soltar, no quitar el dedo del renglón y exigir a cada uno de los contextos de los estados en los que nos aplicamos, pues que den el ancho, ¿no? O sea, que entiendan la necesidad y la utilidad de todo. Yo creo que pensando en un momento presente, sobre todo a nivel país, creo que como que el principal deber de un archivo como este, no sé si es un deber, pero por lo menos como la principal energía que debería encontrarlo, casi que es la supervivencia, digamos, como porque uno está constantemente luchando como con un montón de elementos que quieren borrar esa memoria o dejarla en un papel tal vez más utilitario o que no se la aproveche como se debería. Me parece que eso es como una especie de olvido y el otro es como todo esto que creo que hasta puede ser como un tema de otro momento, pero toda esta lucha como contra elementos del entorno también, o sea, entender cómo las condiciones sociopolíticas y hasta climáticas, creo que pensaría yo como que parece que están en contra de las memorias y de los archivos y creo que, no sé, como que un papel de los archivos en presente podría ser este, justo como
estar ahí al pie, como dice Sol, defendiendo como básicamente su derecho a existir como memorias o como cuerpos de memorias que son parciales, sí, que no son completas, pero que pues existen. Y también creo que otra gran como tarea de los archivos es ser herramientas y como entender que tienen que desempolvarse y que tienen que también ser como agentes activos dentro de un contexto del activismo, de la investigación, del estudio, de la formación pedagógica también, que creo que también a veces se deja muy de lado el vínculo entre los archivos y los procesos pedagógicos o de enseñanza o como se les quiera decir. Creo que es como, son como dos tareas de un centro de documentación, como luchar contra ese olvido y al mismo tiempo servir como una herramienta para, para cualquier persona, pensaría yo. Sí. Ok, no sé si Camila o Pamela quieren agregar algo. Y Eh, bueno, me quedé un poco pensando en que es como de repente el papel que tiene, claro, en un principio nosotros como contándole toda esta larga historia, digamos que todavía nos queda mucho, ¿cierto?, que avanzar y que seguir adelante. Como en un principio han ido cambiando, en el fondo, como los objetivos que a desarrollar. Siento que el archivo es un lugar de encuentro, es un lugar de cruce de información, es un lugar en donde podemos como dialogar, bastante disciplina, donde podemos entre todos, digamos, como ir descubriendo lo que en un principio yo, por ejemplo, como historiadora quería que en el fondo pasase, era que ese material saliera como del subterráneo, ¿viste? Que quedara a disposición y que pudiéramos en el fondo fortalecer el campo. Eh, Siento que eso ha ido avanzando, siento que eso, el museo ha sido cada vez como más consciente también, todas las autoridades con esto digo, ¿no? Como de que en el fondo es un material que hay que preservar. Y sin duda, hoy día tenemos que seguir insistiendo con más fuerza. Estuvimos cerrados por la pandemia un montón de tiempo, entonces evidentemente tenemos que luchar en el fondo contra esa inactividad que tuvimos un montón de tiempo y nuestro propio equipo quedó un poco bien magullado, digamos, después de todo esto acontecimiento, entonces es como volver a ponerle fuerza. Quizá en efecto hoy día es como volver a replegarse y empezar a pensar un poco como planificar entonces cómo se vienen los próximos años en pro de todo, de seguir desarrollando eh, esta misión inicial, ¿no? Que es como hacer de que esta documentación les sea útil a otras personas. Pero sí, siento que pues queda, ¿no? Como volver a agarrar fuerza y volver a como a la lucha, ¿no? Como a esto de la consecución de recursos, que no es fácil. Nosotros, evidentemente, tenemos muchas ganas de tener un equipo más grande y que podamos como afrontar todos estos desafíos, ¿cierto? Tanto en conservación, catalogación y difusión de nuestro patrimonio. Sí, solo agregar a eso que, claro, creo que lo que dijo Kevin sobre ser sujetos activos está muy presente. O sea, en ser sujetos activos no solamente de la disciplina, sino de todos los entes que pueden participar de ella. Y cuando hemos abierto esas posibilidades dentro del archivo, ya sea por proyectos de investigación, por trabajos conjuntos, por conversatorios como el mismo que estamos haciendo, volvemos a estar en la palestra y volvemos a ser esos sujetos activos y a dotarnos como de esa esencia. Y creo que eso no hay que perderlo, hay que seguir en ello y seguir construyendo, poder fortalecer también esta área. sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ya con esos comentarios no me queda más que agradecerles a Sol, a Camila, a Pamela, a Kevin, eh, por este extenso conversatorio que al final se extendió más de lo que habíamos pensado, pero yo creo que es un insumo valiosísimo para afrontar este tema que es el archivo, la documentación, la memoria, desde estos centros
de documentación. Entonces esto, nuevamente agradecerles, invitar a las personas que si están en México o están en Chile o están en Costa Rica o estén donde estén, puedan visitar estos lugares, puedan formar parte de estas activaciones y puedan involucrarse con estos documentos y con estos centros de documentación, que visiten las salas del museo, que tenemos esta expo un tiempo más y nada, invitarles y esto, agradecerles por el espacio, por acompañarnos, por escucharnos y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos a todas. Muchas Hasta gracias. luego.